presentación de los informes de Colombia y de Venezuela. El informe de Colombia va a estar a cargo de Mildred Hartmann, que es docente en la Universidad de Rosario, en Colombia. Ha trabajado mucho tiempo con nosotros. Está muy involucrada con todo lo que es investigación en su país. El año pasado ella ha presentado la investigación sobre prisión preventiva en Colombia. Y este año está trabajando con nosotros en la investigación de delitos políticos. Y luego vamos a tener la presentación de Carmen Alguindigue, de Venezuela. Ella también es docente universitaria, investigadora universitaria, ha trabajado muchos años en el Ministerio Público de Venezuela también. Igual que Mildred, el año pasado estuvo con nosotros trabajando en la investigación de prisión preventiva y este año están haciendo el esfuerzo con su equipo de hacer esta nueva investigación. Entonces, le vamos a dar primero la palabra a Mildred y después a Carmen, y con la misma metodología luego tendremos una ronda de preguntas. Doctorísima. Muchas gracias, Leti. Bueno, sin más preámbulos, ya está un poco definido esta investigación, de qué se trata, cuál ha sido el objetivo. Así que simplemente unos datos de contexto como para que se puedan leer las cifras. Y después lloramos, nos encerramos con la Carolina y con Roberto en el baño a llorar. Bueno, el sistema acusatorio en Colombia, esta investigación en Colombia se basó en identificar cuál ha sido la capacidad del sistema acusatorio de llevar a juicio oral los casos que importan a la ciudadanía, por decirlo de alguna forma. Tenemos una ventaja metodológica y es que la propia Fiscalía en varios de sus informes dice delitos de connotación social, de manera que no tuvimos que preocuparnos mucho por la identificación de los delitos. El sistema se implementó desde el 2005 y cada año ha ido aumentando más o menos el 25% de la carga de trabajo, se ha ido sumando al sistema. Y siempre desde el primer seminario que se hizo sobre este tema en 2005, siempre la gran preocupación fue ¿por qué solo vemos flagrancias? ¿Por qué el sistema solamente produce flagrancias? Eso era como una intuición en ese momento y un poco eso fue una de las cosas que tratamos de comprobar con las cifras del informe. Además había otra preocupación y es que uno va a juicio oral, digamos, uno va a tribunales y se mete a cualquier juicio y es un juicio de una persona que se robó una chaqueta en un almacén, digamos, y uno dice, bueno, somos un país conocido lamentablemente por tener muchos delitos y por ser muy violento. ¿Cómo es posible que estemos gastando el tiempo de los jueces que nos cuestan plata a todos en una persona que se robó una chaqueta de un almacén? Y una chaqueta, digamos, es alto, puede ser un queso de un supermercado, o sea, puede ser peor incluso. Así que, ¿qué ocurre con los delitos que más importan? En la identificación de los delitos partimos por el homicidio, porque el homicidio se usa, como ustedes saben, en indicadores de gobernabilidad, indicadores de vigencia de la ley. Es un índice muy recurrido por muchos organismos internacionales y de hecho hay varias fuentes de información a diferencia de los demás delitos. Y los otros delitos que identificamos por esta propia lista de la Fiscalía de los delitos de connotación social elegimos los 3 delitos relacionados con corrupción que más se cometen a nivel nacional. Un poco, no sé si la terminología es común en todos los países, entonces cuando uno habla de peculado se refiere a varios delitos que implican apropiación de dineros del Estado por parte de un funcionario en favor propio o de un tercero. Cuando hablamos de cohecho hablamos de un acuerdo entre un particular y un funcionario para la realización de un acto relacionado con la función pública. Y cuando hablamos de celebración indebida de contratos, hablamos de, por ejemplo, la contratación de familiares de los funcionarios, la violación del régimen de incompatibilidades, etc. También en este estudio de los delitos de connotación social surgió secuestro y extorsión. Sin embargo, le pedimos las cifras a la Fiscalía en junio y a pesar de que tienen supuestamente 15 días hábiles para entregarlas, pues estamos en septiembre y no las han entregado. Esperamos que ya en las próximas 12, porque más o menos esos 15 días se convierten en 3 a 4 meses, entonces ya igual se está venciendo el término, por decirlo así, extraoficial de consecución de la información. Entonces sumaremos también secuestro y extorsión, porque son delitos que también tienen mucha connotación social y se encuentran dentro de esta lista de la Fiscalía y se encuentran también dentro de los delitos graves que más se denuncian en el país. Bueno, en primer lugar, como para mostrar esa es la sumatoria de todas las salidas que se dan para los delitos seleccionados. Entonces, como ustedes pueden ver,
hay en total 43 sentencias condenatorias en 4 años. Sentencias condenatorias me refiero en juicio oral. Es decir, Colombia, no Suecia, no Noruega, Colombia tiene 43 sentencias condenatorias en juicio oral en 4 años por los 4 de los 6 delitos más graves que se cometen en el país, digamos. Así que las otras condenas, como ustedes pueden ver, son significativamente más altas, es decir, que estos delitos, cuando producen condenas, están produciendo condenas fuera de juicio oral, por acuerdo con el imputado y demás. Esto significa que cuando alguien va a tribunales, un ciudadano, no se va a encontrar nunca un delito de los que más le importan siendo juzgado ahí. Además hay otra cosa que llama la atención y sobre la que voy a volver en las próximas diapositivas, y es que fíjense las cifras. Como hablábamos, la implementación es gradual, es decir, si acá vemos condenas en el 2005, 5. Hacia el 2006 se sumó otra fase de la implementación, es decir, hay el doble de distritos, por decirlo simplemente, incluidos en donde está vigente la reforma. Y digamos que de 2005 a 2006 sí hay un aumento significativo en los casos de juicio oral, pero fíjense que de 2006 a 2007 no, y mucho menos de 2007 a 2008. Es decir, lo primero que nos llama la atención es, a medida que aumenta la implementación del sistema en el país, no aumenta proporcionalmente la cantidad de juicios orales en el país. Entonces, esto nos da una primera alerta que nos sugiere que efectivamente a nadie le importa cuántos juicios orales produce un fiscal, digamos. Ni buenos ni malos, por decirlo de alguna forma. Es errático el comportamiento de los juicios orales en la medida en que no aumenta de manera proporcional a la cantidad de casos ingresados al sistema. ¿Sí es claro? Sí. No estoy muy elocuente hoy. Por otra parte, digamos, fíjense las sentencias absolutorias. En todos los años, todos los fiscales producen más absoluciones que condenas en juicio. Y yo no sé si uno pueda decir que hay una ratio, ¿cierto?, de absoluciones condenas, pero cuando 5 veces se producen 5 veces las absoluciones que las condenas, yo creo que hay una alerta, digamos, que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, no solamente no importa cuántos juicios orales hacen, sino que no importa el resultado del juicio oral. Pareciera que nadie les exige nada en ese sentido a los fiscales. Bueno, esto un poco ya lo mencioné. En las siguientes diapositivas tengo un poco la evolución de ingresos de casos. Obviamente los números de cada tabla están variados, es decir, tuve que poner los ingresos de casos en miles de casos para poder mostrar la proporcionalidad entre los archivos y los ingresos de casos. Como ustedes ven, son relativamente coherentes las cifras, a diferencia de los juicios orales, lo que nos ratifica un poco que los juicios orales tienen un comportamiento un poco que no le importa a nadie, digamos, en el que nadie se fija. Lo mismo pasa con las condenas fuera del juicio oral. Hay cierta coherencia en el comportamiento entre los ingresos de causas y las condenas de juicio oral, cosa que no pasa en absoluto con las condenas fuera del juicio oral, a diferencia de lo que pasa con las condenas en juicio oral.